Continuando con la programación, realmente voy a tener el gusto de presentar a un profesional muy competente que ya tiene años trabajando como físico médico. Justamente hizo la maestría de física médica a la que me refería anteriormente. Él es el físico médico Cárdenas Solano Alexander, trabaja en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins de Salud y el cargo que tiene como físico médico. Además de magíster en ciencia de física médica, es licenciado en física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y oficial de protección radiológica en medicina nuclear y PET-CT del Hospital Edgardo Rebagliati. Yo había mencionado, y justamente esa ha sido la introducción de la presentación, la primera, de la importancia del control de calidad. Obviamente yo lo he orientado a radiodiagnóstico con rayos X, un poco la parte histórica. En este caso, la exposición seguramente va a focalizar en la parte ya técnica del control de calidad y su importancia en medicina nuclear. Entonces dejo en el uso de la palabra al físico médico Alexander Cárdenas Solano. Le agradecería mirando acá al costado para que se pueda grabar la información. Ahí está, muy bien. Gracias. ¿Ya? ¿Micrófono, por favor? ¿El micrófono? Sí, para que salga mejor la grabación. O sea, la cámara te permite ver que estás Muy buenas tardes con todos. Primero el agradecimiento al comité organizador del Encuentro Científico Internacional de Invierno, ESI 2019, por su invitación hacia mi persona para poder brindar esta pequeña conferencia sobre la importancia del control de calidad en medicina nuclear. Bueno, yo trabajo en el Centro de Medicina Nuclear y PET-CT del Hospital Edgardo Rebagliati, que pertenece al Seguro Social. Soy físico médico y oficial de radioprotección en la misma institución. Hablar de control de calidad en medicina nuclear realmente es muy amplio para poder tratarlo en 20 minutos. Pero lo voy a dirigir en esta oportunidad a un equipo en particular, que es el equipo más usado en medicina nuclear, por lo menos por la cantidad de servicios que hay en el Perú, en el país, que es la cámara gamma. Aproximadamente en el país existen 36 centros de medicina nuclear. Todos ellos tienen por lo menos una cámara gamma SPECT en cada uno de sus centros. Sin contar los hospitales más grandes, como es el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara, que cuenta con un PET-CT, un tomógrafo por emisión de positrones, y la parte privada que también cuenta con este mismo equipo. Estaríamos hablando de 3 PET-CT a nivel nacional, con un nuevo PET-CT también que está llegando para el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con lo cual aumentaría la atención de pacientes en esta especialidad. Para los que no conocen medicina nuclear, se lo resumo muy brevemente, es una especialidad médica que, a diferencia de tomografía, ve la parte funcional, en donde a los pacientes se les administra un material radiactivo. En este caso el paciente viene a ser la fuente radiactiva, es quien va a emitir la radiación, a diferencia de los equipos de radiodiagnóstico, en donde es el equipo que emite la radiación. Entonces el paciente, al volverse radiactivo, tenemos el equipo cámara gamma que va a captar esta radiación para posteriormente, mediante un procesamiento de imágenes, poder formarlas y posteriormente el médico las obtiene para su diagnóstico. Así, en resumido, ¿de dónde obtenemos el material radioactivo? Lo obtenemos del Instituto Peruano de Energía Nuclear, el tecnecio 99 metastable y el yodo 131 como los radioisótopos más usados. Y el flúor 18 lo obtenemos del ciclotrón, que cuenta el Seguro Social, en este caso es Salud. Bien, hay diferentes tipos de equipos en medicina nuclear. Nosotros contamos con activímetros, contamos con contadores de pozo, contamos con captadores de yodo, contamos con cámara gamma, contamos con PET-CT, pero como mencioné al inicio, voy a tratar mi exposición exclusivamente en cámara gamma SPECT y a lo largo de la exposición les explicaré por qué me he centrado en este equipo. Siguiente diapositiva. Bien. Actualmente existen cámara gamma SPECT. Antiguamente, estamos hablando de unos 20 años atrás, existían lo que eran solamente las cámaras gammas planares. Cámaras gammas planares, equipos
cámara gamma, donde solamente podía tomar imágenes estáticas. ¿Qué cosa quiere decir esto? El paciente se acostaba en la camilla y un detector en la parte superior se encargaba de hacer la adquisición de las imágenes. En el caso de cámara gamma SPECT, estamos hablando, SPECT por sus siglas en inglés, que significa Single Photon Emission Computed Tomographic, tomografía por emisión simple de único fotón. Lo que hace es girar alrededor del paciente como si fuese un tomógrafo y hacer una sumatoria de todas las imágenes planares alrededor del paciente y de esa forma obtener una imagen tomográfica. El que sigue. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de la cámara gamma? He tomado aquí una pequeña comentario importante que lo hace un colega mío, Joaquín González, él es físico médico allí en Cuba. Actualmente me acabo de enterar que ya acaba de terminar su doctorado en Alemania, entonces tendría que corregir esa parte de abajo donde dice magíster, porque ahí es doctor. El propósito fundamental del programa de control de calidad es detectar cambios en el desempeño de la cámara en condiciones de referencia establecidas durante la prueba de aceptación. Cuando las cámaras gamma varían significativamente su diseño, no es posible describir en detalles cada una de las mediciones a realizar. El usuario debe tener en cuenta las recomendaciones del fabricante. Una cosa son las pruebas de aceptación del equipo y otra cosa son las pruebas de control de calidad. A nosotros el fabricante nos vende los equipos con unas determinadas especificaciones, ¿okay?, de su lugar de origen. Llega al país, nosotros recibimos el equipo y empezamos a tomar medidas. Esas medidas que tienen un protocolo se llaman prueba de aceptación, que tienen que ir de la mano con las que el fabricante me ha vendido. Y a partir de esas medidas que yo he tomado luego de su instalación, es que recién yo empiezo con mi programa de control de calidad. Es decir, las pruebas que yo realice después de mi prueba de aceptación tienen que guardar una relación directa con lo tomado el mismo día que el equipo se instaló. Y de esa forma voy a empezar a tomar diferentes porcentajes de variación y poder obtener qué posibles errores me puede presentar el equipo a través del tiempo por diferentes motivos, ya sea por fallas de fabricación o también simplemente por los años que se viene usando el equipo. Siguiente diapositiva. Protocolos para control de calidad en cámara gamma, existen varios, les estoy mostrando los más importantes. Tenemos el documento del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que se encuentra en la parte, para ustedes sería en la parte derecha inferior. Tenemos el TECDOC, que se encuentra en la parte superior, el número 602, que no solamente habla sobre cámara gamma, sino también habla de otros equipos de medicina nuclear como activímetros, captadores de yodo, etc. Luego tenemos también algunas recomendaciones sobre unas instituciones internacionales, como por ejemplo la APM, la Asociación Americana de Física Médica, que es la que se encuentra en la parte de abajo, y también tenemos los protocolos NEMA, que se encuentra aquí en la parte superior, que hay una actualización de cámara gamma al 2001, ¿okay? Y hay una de PET que es para el 2007. Entonces, protocolos para hacer la prueba de aceptación y control de calidad, hay diversidad. En el caso del Hospital Rebagliati, nosotros nos centramos en las recomendaciones que hace el organismo. Utilizamos NEMA para la prueba de aceptación del fabricante y para las pruebas de control de calidad rutinarias, como pueden ser las diarias, mensuales, trimestrales, semestrales o las mismas de verificación total, que son anuales. Lo utilizamos del protocolo de las recomendaciones dadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la que se encuentra en la parte derecha inferior, la que es la IEA Human Health número 6. La que sigue. Bien, aquí les muestro algunas imágenes sobre las principales cámaras gamma que actualmente se encuentran en el país. Tenemos, por ejemplo, la cámara gamma Siemens, que se encuentra en la parte superior. No estoy haciendo propaganda ni una marca, por eso estoy poniendo todas las marcas. Tenemos Siemens, tenemos General Electric y tenemos Philips. Son las tres cámaras gamma que principalmente se encuentran ahora en el país. ¿Okay? En el caso de Revelat, nosotros tenemos cámara gamma SPECT de la marca Siemens, pero hay otras instituciones que tienen de la marca Philips y algunas otras que tienen de la marca General Electric. Algunas son de un detector, como pueden ver en la parte superior, o también pueden ver el caso de dos detectores, como es en la parte inferior. Todas las cámaras gamma, si bien es cierto, siguen un protocolo para su control de calidad, no se realizan de la misma manera. ¿Okay? Cada fabricante recomienda, ¿okay?, en sus manuales de operación cuáles son los controles que nosotros debemos realizar y cada cuánto periodo de tiempo debemos realizar. Y esto lógicamente va de la mano con los protocolos internacionales y el protocolo NEMA con el cual el equipo fue vendido. ¿A qué me refiero? Solamente para dar un ejemplo.
Protocolo NEMA, cuando yo quiero hacer una prueba de uniformidad, que ahora les voy a explicar qué es una prueba de uniformidad, me indica que yo debo colocar una fuente radioactiva a 5 veces el campo de visión del detector. El campo de visión no es otra cosa que el largo más, vamos a decirlo así, el mayor largo de un detector. Por lo general suele ser 50 centímetros. Quiere decir que 5 veces esa medida, estamos hablando de 2,5 metros aproximadamente. Yo debería colocar a 2,5 metros la fuente de mi detector para hacer esta prueba en particular. Pero no todos los equipos de las marcas me permiten colocar una fuente a 2,5 metros de distancia. Entonces yo teóricamente no podría aplicar esta prueba según las recomendaciones internacionales. Entonces cada equipo establece correcciones en su software para yo hacer esta prueba a menor distancia. Siemens, por ejemplo, generalmente lo puedo hacer entre 30 a 40 centímetros y establece su software una corrección. El caso de General Electric lo hace 1 metro, a 1,5 metros, dependiendo el modelo. Y en el caso de Philips, por ejemplo, sí toma los 2,5 metros de distancia para poder hacer esa prueba. En otras palabras, los 3 equipos hacen la misma prueba, pero lo realizan de diferente forma. ¿Okay? Siguiente. Bien, ¿para qué me ayuda a hacer las pruebas de control de calidad en una cámara gamma? ¿Qué me permite ver? Puedo determinar daños en el colimador, fallos en la sintonización de la cámara, de la ganancia de los fototubos que tiene el detector, corrimiento de fotopico, corrimiento del centro de rotación, ruido electrónico, degradación del cristal o del acople óptico, fondo radioactivo, presencia de campos magnéticos artificiales. Por ejemplo, ¿en qué me puede perjudicar estas fallas que yo encuentro en la cámara gamma? Esto va relacionado con un equipo que nosotros tenemos en medicina nuclear, que es el activímetro. En medicina nuclear los equipos dependen de otro. ¿A qué me refiero? Un activímetro que se encarga de medir la cantidad de material que yo le voy a administrar al paciente antes de la adquisición, tiene que tener un control de calidad que me va a permitir cuánto es exactamente lo que yo le voy a administrar al paciente. ¿Por qué? Porque si mi activímetro está mal calibrado, tiene un mal control de calidad, me podría estar midiendo más actividad del que yo necesito administrar al paciente. Si me mide más de lo que yo necesito, quiere decir que al momento de yo medir e inyectar al paciente le voy a inyectar menos. ¿Okay? Si le inyecto menos, ¿qué cosa quiere decir? Que yo puedo tener la mejor cámara gamma del mundo, pero como la cantidad de cuentas es muy poca, la adquisición de imagen va a tener baja resolución. Por lo tanto, no será una calidad de imagen buena y por lo tanto el médico no podrá dar un buen diagnóstico. Y viceversa, si el activímetro estuviera mal calibrado o mal control de calidad, entonces, y ahora sería al revés, me mide menos actividad del que debiera. Entonces yo tendría que administrarle teóricamente más actividad al paciente, lo estaría sobreirradiando. ¿No es cierto? Porque el equipo me mide menos y como yo pienso que el equipo me está midiendo menos, estoy administrando más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la cámara gamma? Que voy a tener una buena imagen con una muy buena resolución porque voy a tener cantidad de cuentas, pero estoy sobreirradiando al paciente. ¿Okay? Innecesariamente, porque con menos actividad puedo tener la misma información diagnóstica. Entonces, esa es la importancia y la relación que hay en el control de calidad de los equipos con la optimización de dosis de paciente, o lo que mencionaba el ingeniero Mario Mayupoma en su presentación anterior, ¿no es cierto? Protección radiológica del paciente, que ya no solamente va dirigido al operador. Siguiente, por favor. Bien, acá les traigo algunas imágenes de estas posibles fallas que se suelen presentar cotidianamente en las cámaras gamma. Por ejemplo, acá tenemos daños en el colimador. La cámara gamma tiene un cristal de sodio, de yururo de sodio para ser exacto, activado con talio, que es muy delicado. Hay pruebas en que nosotros tenemos que quitarle el colimador, es decir, el protector que tiene la cámara para poder realizar ciertas pruebas donde este cristal queda expuesto. Y al momento de quedar expuesto este cristal, pues puede sufrir cualquier daño por un simple choque o una pequeña variación de temperatura. Algunas normativas, algunos manuales mencionan que una variación de 3 grados en su temperatura ambiente puede dañar el colimador, inclusive rajándolo. Y un cristal cuesta, digamos que no es nada económico. Un cristal
que ya implicaría cambiar el detector completo, puede costar aproximadamente entre 80.000 a 100.000 dólares. Entonces, nosotros tenemos mucho cuidado cuando hacemos este cambio de colimadores donde el cristal queda expuesto. Y si sucediera, es más o menos la imagen que se obtendría. Si nosotros no lo detectáramos a tiempo en el control de calidad, pues lo que pasaría es que la imagen se vería distorsionada en una zona donde se produce el daño, y es justamente la imagen que ven al lado izquierdo. El lado izquierdo, que es una adquisición del hígado, ustedes pueden ver que en la parte de abajo no se ve justamente casi a la misma distancia, el mismo espacio donde el cristal ha sido dañado. Siguiente diapositiva. Esto es lo que le mencionaba, por ejemplo, el caso de la prueba de uniformidad, que hace un momento di el ejemplo de poner la fuente a una cierta distancia. ¿Cuál es el propósito de hacer una prueba de uniformidad? En el caso de la prueba de uniformidad depende de los tubos fotomultiplicadores que se encuentran dentro del detector. Todos los fotomultiplicadores deben medir igual. Eso le llamamos sintonización de fototubos. El pico se debe encontrar en el mismo punto todos por igual. Si es tecnecio 99 metastable, hablamos de un pico de energía de 140 keV. Si habláramos de yodo 131, hablaríamos de un pico de 364 keV de energía. Si nosotros, si es que hubiese una variación de ese pico, digamos por debajo, si hablamos de tecnecio 99 metastable, por debajo de 140 keV, entonces el detector no podría captar los fotones de esa energía y la resolución sería mala. ¿Qué ocasionaría eso? Que tendría que volver a repetir el estudio al paciente. Y yo, para poder volver a repetir el estudio al paciente, tendría que volverlo a inyectar. Entonces tendría que volverlo a sobreirradiar innecesariamente, por no haber detectado con un control de calidad de prueba de uniformidad a tiempo. ¿Okay? Esas manchitas que ustedes ven en esta imagen es un ejemplo de cómo se vería una prueba de uniformidad cuando no se ha hecho la calibración correcta y no se ha logrado que todos los fototubos tengan la misma sintonización, es decir, los mismos valores, y a su vez hay una posibilidad de que el pico de energía también esté corrido, es decir, que no se encuentre en la energía del fotón que vamos a hacer la adquisición de la imagen. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo de corrimiento del fotopico. Nosotros cuando hacemos adquisiciones de imagen en cámara gamma utilizamos lo que conocemos ventanas de energía. ¿Okay? Algunas adquisiciones lo hacemos con ventanas del 20% y otras hacemos con ventanas del 15%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si mi pico es 140, hablo un espectro 20% más, 20% menos, una ventana. Y por esa ventana van a entrar todos los fotones provenientes del tecnecio 99 metastable. Si mi ventana es muy grande, ¿qué es lo que yo voy a conseguir? Que entren todos los fotones 140 más los fotones dispersados. Y eso me va a dar mala resolución, mala calidad de imagen. Por lo tanto, no es una imagen diagnóstica, por lo tanto, tengo que volver a adquirir la imagen que implica volver a inyectar al paciente. Si mi pico está corrido con una ventana mucho menor, es decir, 10 a 15%, ¿tendré una calidad de imagen mejor? Sí, porque mi detector solamente va a captar los fotones de mayor energía. Ya no voy a captar los dispersados, pero va a faltar cuentas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que se va a demorar más tiempo en adquirir la imagen. ¿Qué provoca que tenga que demorar más tiempo? Es que los pacientes, como es el caso de medicina nuclear, donde más del 90% son pacientes oncológicos, el mismo dolor no les permite quedarse tanto tiempo en una sola posición. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que el paciente se mueva. Y si un paciente de medicina nuclear se mueve, entonces el estudio también se echa a perder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hacemos en la calibración y control de calidad es establecer la mejor ventana de energía para cada equipo, porque no todos los equipos pueden ser la misma marca, el mismo modelo, puede haber sido fabricado con el mismo año, pero no quiere decir que tenga el mismo rendimiento. Entonces, estos valores se miden cada uno en su propio centro, con su propio equipo y su propia cámara. Con esos valores que hemos obtenido, establecemos cuál es la mejor ventana para ciertos tipos de adquisiciones. Y establecer de esa forma la mejor calidad de imagen para el paciente y de esa manera no sobreirradiarlo y no atentar pues con la optimización de dosis y protección radiológica del paciente. Siguiente diapositiva. El ruido electrónico es algo que se ha mejorado mucho en el transcurso de los años por la tecnología. Actualmente las cámaras gamma utilizan yoduros de sodio, cristal de yoduro de sodio,
utilizan tubos fotomultiplicadores, pero ya hay una nueva tecnología que utiliza semiconductores. Estos semiconductores hacen que ya sean reemplazados los tubos fotomultiplicadores por diodos. Entonces ya no hablamos de un equipo análogo, sino hablamos de un equipo totalmente digital, ¿no? Aquí en el Perú ya se está comercializando, pero todavía no hay una institución que lo compre porque su costo es demasiado alto. Para que se den una idea, una cámara gamma puede costar aproximadamente $500.000 a $700.000 aproximadamente, dólares más, dólares menos. Pero si yo lo compro con esta tecnología, tranquilamente puede sobrepasar el $1.000.000. Entonces todavía sigue siendo una tecnología muy cara para ser adquirido por los centros de hospital. Todavía se sigue adquiriendo con usuario, pero la tecnología ya está aquí, ya se está vendiendo. Y hay algunos países que ya inclusive lo han comprado y lo han implementado. No hablamos de países desarrollados ya con fines de investigación o desarrollo de protocolos. La siguiente diapositiva. El cristal hidratado ya no es tan común como se solía presentar antiguamente. Antes el sellado que tenían los detectores para proteger el cristal de la humedad no eran muy eficientes. Y eso hacía, sobre todo aquí en Lima, donde el clima es muy húmedo, al pasar 5 o 7 años se empezaban a notar ciertas manchitas cuando se hacía la prueba de uniformidad de las cámaras gamma. Esas manchitas se conoce como hidratación del cristal justamente por el ingreso de la humedad. El cristal reacciona con las moléculas de agua y produce justamente estas manchas que ven aquí, y al momento de hacer las adquisiciones, esas zonas ya no se cuentan. Entonces pierde calidad de imagen y hay zonas que podrían estar siendo afectadas en el paciente que tampoco van a ser detectadas, y por lo tanto el médico tendría una mala información sobre el diagnóstico de la imagen que necesita diagnosticar. Ahora ese problema ya no sucede mucho, por lo menos las cámaras gamma que he tenido la oportunidad de ver en los últimos años ya se presenta muy poco. Hay algunas todavía que han presentado, pero todavía estamos hablando pues de una cámara en uso de 10 años hacia adelante aproximadamente. ¿El que sigue? Bien, ¿cuáles son las pruebas que nosotros hacemos en el hospital? Hacemos calibración de energía, uniformidad intrínseca, es la que hacemos cuando retiramos el colimador, este protector de plomo que les mencionaba, que realmente es más que un protector, porque el colimador es lo que me va a definir justamente el paso de los fotones de energía del tecnesio 99 metastable. Luego tenemos la uniformidad extrínseca, que se aplica al mismo colimador. Tenemos la resolución intrínseca, que me va a permitir medir cuál es la capacidad de resolución que tiene, resolución espacial que tiene mi cámara gamma para poder ver. Es decir, ¿cómo yo defino resolución? Defino la capacidad que tiene mi equipo para poder ver dos puntos que se encuentran muy cerca. Si mi equipo tiene mayor capacidad de ver 2, 3 puntos en un área muy pequeña, entonces quiere decir que tiene muy buena resolución. Si es que no tiene esa capacidad, entonces decimos que tiene menor resolución. ¿Ok? Entonces nosotros hacemos pruebas de resolución intrínseca, es decir, con el cristal directamente, y hacemos pruebas de resolución extrínseca ya con el mismo colimador puesto. Luego tenemos el centro de rotación, porque las cámaras gamma de hoy en día son tipo SPEC, ahora giran alrededor del paciente, ¿ok? Y toma imágenes planares. Esa es la diferencia que hay entre una cámara gamma y un tomógrafo. Mientras que un tomógrafo, por ejemplo, hace una adquisición directamente en 3 dimensiones, es una imagen tomográfica adquirida directamente. En la cámara gamma no. En la cámara gamma lo que hace es adquirir varias imágenes planares estáticas alrededor del paciente, y luego por el software hace la fusión de todas estas imágenes planares, y de esa manera forma una imagen en 3 dimensiones. En el PET, que también trabajamos en medicina nuclear, trabaja igual que un tomógrafo, por eso se llama también tomografía por emisión de positrón, porque ahí sí me permite hacer una adquisición directamente en 3 dimensiones. Luego tenemos resolución tomográfica sin dispersión y resolución tomográfica con dispersión. Aquí utilizamos fantomas que me simulan órganos, lesiones frías, lesiones calientes de un paciente. Hago adquisiciones, calculo parámetros como el contraste, parámetros como la resolución, parámetros como uniformidad, mediante valores establecidos según la normativa, y puedo establecer si el equipo tiene buena calibración o no, y si no, se hacen las correcciones del caso. Y las pruebas de verificación total, que también lo hacemos con otro tipo de fantomas que ya miden el rendimiento total del equipo. Aquí una imagen de uno de los fantomas con el cual tenemos nosotros en el Centro de Medicina Nuclear y PCT del Hospital Rebagliati.
Tenemos fuentes puntuales para las pruebas de sintonización de fototubos, lo que corresponde al corrimiento de pico. Tenemos el Flood Phantom y Cobalto 57. El Flood Phantom es un maniquí de Perspex que me permite llenarlo con tendencia 99 metestable. Lo puedo agitar para conseguir una mezcla uniforme y hacer una prueba de uniformidad. Eso por lo menos en el Hospital Rebolati lo hacíamos hasta hace 4 o 5 años atrás. Ahora nosotros hemos hecho la adquisición de un Fantoma de Cobalto 57 planar para evitar el personal, en este caso mi persona que me acaba de control de calidad, irradiarme justamente por hacer este movimiento, ¿no? Entonces tenemos fuente de Cobalto 57, pero conservamos el otro Fantoma para cuando el Cobalto 57 muera, porque solamente podemos usarlo por 2 años, luego tenemos que adquirir un nuevo Fantoma por su periodo de vida, por su semiperiodo de semi-integración, que es muy corto, solamente tengo 271 días. Fantoma de barras, que es para medir resolución, que también contamos en el servicio. Tenemos fantomas de triple line y el famoso Fantoma Jason, que también me permite simular lesiones frías, lesiones calientes, para hacer una simulación de una adquisición de tórax o de cerebro y de esa manera medir los parámetros de rendimiento de la cámara gamma. Aquí, este es un cuadro que me permite identificar con qué prueba de las que les he mencionado anteriormente puedo identificar algunos daños o, digamos así, problemas que se pudieran presentar en la cámara. Por ejemplo, tenemos la uniformidad intrínseca que se encuentra en la parte superior. Si veo los cuadritos amarillos, con una uniformidad intrínseca yo puedo identificar la variación de ganancia de los tubos fotomultiplicadores, el corrimiento del fotopico, problemas de acople óptico, fluctuaciones de voltaje, de temperatura y variaciones en la función de posición angular, ¿no? Esto es porque cuando el detector va girando alrededor del paciente, por el peso, un detector pesa 500 kilos aproximadamente, si bien es cierto el equipo está diseñado para soportar ese peso, siempre por el momento del giro, siempre lo que ocurre es que puede salirse un poco de su ángulo. Lógicamente hablamos de ángulos muy pequeños y esa variación recién se nota con mayor intensidad en el tiempo, ¿no? De la misma manera ustedes pueden ver otro parámetro, por ejemplo, la que es la última, la uniformidad de reconstrucción de esta resolución tomográfica, que se encuentra en la penúltima. Puedo detectar, por ejemplo, corrimiento en el fotopico, puedo detectar corrimiento en el centro de rotación y otros parámetros que me pueden ayudar a determinar qué posibles variables se pueden presentar si es que no he realizado una buena calibración o un buen control de calidad de la cámara gamma. Siguiente. Bien, estos son los parámetros que yo utilizo en el Hospital Rebolati tomado de la normativa internacional para cada prueba, ¿no? Calibración de energía, prueba de uniformidad, por ejemplo, yo utilizo en el caso de uniformidad intrínseca más o menos 5%, algunos fabricantes lo elevan hasta 8 o 10% aproximadamente en prueba de uniformidad, yo lo mantengo en 5%, sobre todo cuando recepcione el equipo. Lo normal es que cuando una cámara gamma llega nuevo, el valor suele oscilar entre 2 a 2.5% de su prueba de uniformidad, tanto en el integral como el diferencial, cuando es nuevo. Lógicamente estos valores van subiendo con el transcurso del tiempo. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aquí también sería interesante el centro de rotación. Tenemos un corrimiento menor a 2 milímetros, esto es tomado directamente del TECDOC 602, menores a 2 milímetros. Pero en la práctica los fabricantes se recomiendan hasta que puede haber una variación inclusive hasta de por encima de los 20 milímetros, pero en las pruebas rutinarias por lo general no suele sobrepasar los 0.2 milímetros de corrimiento en el centro de rotación. Eso te indica que tienes todavía para varios años sin que te presente este tipo de problemas. Y un parámetro también importante que nosotros tenemos para medir la resolución es la verificación total, donde vemos lo que corresponde al contraste, que debe estar entre el 80 al 100% el valor de color de escalas y grises entre un órgano con una imagen y aquella que no ha sido tomada en la siguiente imagen, ¿no? Es un tema de contraste para de esa manera poder medir la resolución. Siguiente diapositiva. Y aquí cerrando la presentación, así como existen fantomas para hacer pruebas de calibración y control de calidad de cámara gamma, también existen fantomas antropomórficos que les he puesto ahí. Tenemos uno de cerebro, uno de riñón, uno de un corazón, uno de pulmón, que sirven también para hacer controles a la cámara gamma y establecer protocolos de adquisición para luego ser optimizados cuando se adquieren a los pacientes. Estos fantomas también suelen ser bastante caros. Nosotros también en el hospital hemos podido adquirir ninguno.
De hecho, esperemos que para el próximo año, porque no creo que para este año, pero para el 2020 ya podemos adquirir estos tipos de fantomas y con eso pues mejorar nuestro protocolo de adquisición y de esa forma optimizar la dosis administrada a los pacientes. Eso es todo, muchas gracias. ¿Se encuentra en la sala el doctor Lachos? La señorita Delcy Espinosa. ¿Tampoco? Bueno, eso nos da opción, justamente hacía esa pregunta porque nos da opción a poder aprovechar esta excelente presentación del físico médico Alexander Cárdenas. Vamos a dar lugar a alguna pregunta del público, si tuvieran alguna pregunta. A ver, por favor, si le puede acercar el micrófono. Nosotros por lo menos en el Hospital Rebagliati, no sé cómo lo trabajarán en otros centros, justamente nosotros lo que hacemos es una vez al mes el servicio se para justamente para dedicarle ese día único y exclusivamente al control de calidad de la cámara gamma. Esto es un poco complicado hacerlo porque por la atención de cantidad de pacientes que hay en el seguro, dedicarle un día solamente a hacerle calibración y control de calidad de la cámara gamma es bastante complicado. Pero nosotros, justamente por tema de optimización, siendo conscientes de la optimización de dosis del paciente y protección del operador, hemos establecido una vez al mes y se hace todos esos controles. Ahora, nosotros siempre tenemos visitas mínimo una vez al año, hasta hemos tenido inclusive una por 3 veces al año de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, de la OTAN, el IPEN, donde viene, nos fiscaliza y revisa todos los controles que hemos hecho con los parámetros si están establecidos o no. Entonces, el OTAN como ente regulador y lógicamente como conocedor de todas estas normas y protocolos, cuando ellos nos dan la licencia al servicio para poder funcionar, una de las primeras cosas que nos preguntan con respecto a este punto es ¿qué protocolo vas a seguir para el programa de control de calidad de tus equipos? Entonces, nosotros estipulamos de todos los protocolos, vamos a utilizar este de aquí y con ese protocolo que nosotros hemos indicado en la obtención de la licencia es con el que nos fiscaliza a nosotros. Entiendo su pregunta como cuando el equipo ya cumplió su periodo de vida. Ya, okay. En el caso del seguro social, nosotros hay varias modalidades. La que se está utilizando actualmente ahora es, por compra de equipos son 10 años de vida útil, por garantía de la empresa que te vende el equipo. O sea, 10 años la empresa que te vende el equipo te garantiza que va a contar con los repuestos, el software, todo para reparar. Una vez que ha vencido su plazo de 10 años, nosotros por contrato, al momento de la compra del equipo, ellos te pueden hacer un refurbish, que significa, no es como una remanufacturación del equipo. ¿Okay? Lo que hace es, te hace una evaluación total del equipo por fábrica, ¿okay? Y te empieza a cambiar todos los repuestos que ya han perdido su periodo de vigencia y te lo pueden poner a punto. ¿Okay? Entonces eso te alarga el equipo aproximadamente de 5 a 7 años más. Y estos equipos por lo general son trasladados a centros en donde no hay estos equipos o no cuentan con esta tecnología o hospitales que no se abastecen, entonces necesitan un equipo adicional. No sé si se entiende esa parte. O sea, básicamente lo que hacemos nosotros por contrato es, el equipo cumplió su periodo de vida, se hace este contrato de refurbish para que el equipo vuelva a repotenciarse. Pues creo que se entienda que una cosa es repotenciar y otra cosa es remanufacturar, ¿no? En la repotenciación hacen el análisis del equipo, ven qué cosa está fallando y eso que antes de toque falla, eso se cambia. En la remanufacturación no. En la remanufacturación te cambian todo el equipo completo. O sea, todas las partes que ya vencieron su periodo de vida, todo eso lo cambia.
en una repotenciación, si tú no detectaste en el análisis que ese equipo iba a fallar de acá a 1 o 2 años, ya no puedes hacer nada. Tendrías que tú nuevamente hacer la compra de ese repuesto y solicitar el mantenimiento respectivo, etcétera, etcétera. Entonces lo que nosotros hacemos es la remanufacturación para poder garantizar la expansión del tiempo, ampliar el tiempo de uso del equipo. Nuestra cámara gamma ya tiene 10 años y tiene parámetros de 2.5%, creo que el máximo que llegó hace un par de meses fue de 3%, prácticamente como nueva, y no tenemos hasta ahora ningún inconveniente, sigue trabajando muy bien hasta el momento. Ya tiene 10 años. ¿Solamente los físicos médicos son los que manejan los equipos en los centros de atención de salud? ¿Solo los físicos médicos o también profesionales se capacitan para usar los equipos, ¿no? Bueno, había que determinar aquí las funciones, ¿no? Claro, el personal que se encarga, por ejemplo, de medicina nuclear, de fraccionar el material, de administrar al paciente, ¿no? Y hacer la adquisición de la imagen es el tecnólogo médico. Es función del tecnólogo médico hacer la administración al paciente, la marcación y la adquisición de la imagen. Esa es su función del tecnólogo médico. La función del físico médico va por otro lado, ¿no? Entonces, lógicamente, el tecnólogo médico sabe usar el equipo porque es su diario de todos los días, hace la adquisición de todas las imágenes y todos los estudios que se requieren en el servicio. El físico médico, lógicamente, sabe usar el equipo porque si yo no sabiera cómo funciona el equipo, no sabía cómo hacerle los controles y obtener los parámetros que necesito. Cada vez que el tecnólogo médico me preguntase, Alexander, falla esto, falla aquello, inmediatamente, de acuerdo a la falla o el problema que se está presentando, tengo que correlacionar a qué prueba se podría estar debiendo un determinado error y tomar las acciones del caso, ya sea en el instante o ya sea en una calibración, o si que ya es muy grave, lógicamente llamar al área de mantenimiento de la marca para que intervenga ya de manera física, ¿no? Entonces, básicamente es un tema de función. Sí, en realidad es muy importante lo que indica Alexander, puesto que el trabajo que desarrolla el físico médico es reconocido a nivel mundial y a mí me parece increíble, por ejemplo en nuestro país todavía, además de que no se conoce mucho el gran trabajo y el gran aporte que hace el físico médico, cuando aparecen de repente algunos colegios profesionales indicando que tal o cual profesión está introduciéndose a las funciones de otro profesional. Yo lo que creo, sinceramente creo que en realidad lo que interesa es cuán competitivo es ese profesional. No es la carrera la que determina propiamente el trabajo. Por supuesto, hay funciones claramente asignadas, pero lo que tendría que pensarse más bien es cómo se complementa, porque el trabajo es multidisciplinario. Y vuelvo a repetir, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Energía Atómica y todas las organizaciones internacionales reconocen el gran aporte del físico médico. Particularmente, yo diría que gracias a que ahora existen físicos médicos en nuestro país, porque vienen a ser los celadores para que la dosis que reciban los pacientes cuando estamos en la posición de pacientes sean mínimas, sean optimizadas. Eso es algo fundamental, que todavía no se le ha dado el verdadero valor, pero para mí es de repente lo más importante como trabajo, como función, porque ya no es solamente como profesional, sino como aporta a la sociedad, que es algo que es realmente bastante crítico. Yo quisiera más bien aprovechar el momento, Alexander, para hacerte dos preguntas relacionando el control de calidad y lo que nos vemos la parte de la importancia asociada a la dosis, que es riesgo. Hablaste de que hay equipos que cuestan entre $500.000 a $700.000 y hay otros equipos que pueden valer $1 millón. La diferencia es bastante marcada. La pregunta sería, ¿qué ventaja me da ese del $1 millón desde el punto de vista de optimización de dosis o es simplemente facilidad de hacer el trabajo? Quisiera, por favor, que puedas clarificar ese aspecto. Y una segunda pregunta, mencionaste en relación a que el paciente, si es que hay un movimiento, puede hacer que se repita nuevamente el examen. Entonces, ¿qué mecanismo tienen para prever ello? Porque si es que no se le adopta alguna medida, de repente es algo que se puede dar con mucha regularidad.
Por favor, si pudieras clarificar esos dos aspectos. Respecto a la primera pregunta, sí hay una innovación tecnológica en tema de optimización de dosis. O sea, sí existe. ¿Qué tanto porcentaje puede ser? Por ejemplo, bueno, ahí sí no voy a decir la marca, porque es No. equipo, pero hay algunos equipos que sí. Uno de los estudios donde más dosis, más actividad se le administra al paciente son los estudios cardíacos. En los estudios de corazón, la actividad que se le administra al paciente para estos estudios suele ser un poco más de lo que se suele hacer en otros estudios. Es donde un paciente recibe mayor cantidad de dosis. Entonces, algunas marcas han implementado en su misma tecnología, ya sea física de diseño y algunos en software, reducciones de dosis. ¿Okay? ¿Para qué? Para obtener la misma calidad de imagen, pero administrándole menos dosis al paciente, sin malograr la imagen diagnóstica. Entonces, si yo con menor cantidad tengo la misma calidad de estudio, inclusive con menos tiempo, evito ese problema de que el paciente se pueda mover, menos dosis al paciente, menos tiempo de adquisición y por lo tanto también me daría la posibilidad de poder atender un mayor flujo de pacientes en un determinado turno. ¿De qué dosis estamos hablando? ¿De qué orden de magnitud? A ver, nosotros, es bastante, estamos hablando casi más del 50%. No, pero expresado como dosis. A ver, nosotros administramos más o menos por actividad 20, 25, estamos hablando de aproximadamente por un estudio algo de 2.4 a 2.5 milisievert de dosis. Y con esto se vería reducido aproximadamente fácil a 1 milisievert. Es más del 50% que se reduce. Y eso se ve claro sin calcular la dosis solamente por la actividad. Porque mientras que un estudio cardíaco puede administrar más de 25 milicurie de actividad de tensión relativamente estable, con estos nuevos equipos podría estar administrando solamente 8 o 10 milicurie. Okay, perfecto. ¿Y lo del movimiento? Y lo del movimiento, este tema de los casos oncológicos lo tenemos más en el caso de gamografías óseas, donde los estudios suelen ser un poco más largos, ¿no? Y el otro caso crítico es el tema cuando hacemos estudios con niños. Niñitos de 2 añitos, 3 añitos, un niñito que lógicamente uno les explica que no se mueve y no lo van a entender. La única forma que tenemos ahí para poder evitar la inmunización del paciente es que en este caso la mamá, el padre de familia que acompaña, esté al lado del niñito, ¿no? Sujetándolo mientras que se hace la adquisición de la imagen. Claro que ahí el familiar se irradia por la cercanía del paciente y del niño, pero hacemos una evaluación costo-beneficio, donde en este caso pues lo que beneficia, en este caso su hijito que es el paciente, entre una buena calidad diagnóstica y un buen diagnóstico, es lógicamente más beneficioso que la dosis que puede estar recibiendo en este caso el familiar, ¿no? Muchísimas gracias, muy claro. Miren ustedes para sintonizar solamente, para clarificar, complementar, el físico médico Alexander Cárdenas dice que la variación puede ser de 2,4 milisievert. Por eso es importante siempre expresarlo en función de unidad de dosis, porque en una tomografía computarizada hay exámenes que ustedes pueden estar recibiendo del orden de 10 a 15 milisievert. O sea, 5 a 10 veces más de la dosis que indica. Por eso que es importante tener valores de referencia. Yo creo que realmente ha sido excelente la exposición del físico médico Alexander Cárdenas. Ha clarificado muchas de las preguntas que se han formulado y la verdad que para... Usted quería hacer una pregunta, por favor, bastante breve. Ok. Damos la oportunidad, Muy interesante. Lo que quería preguntar, no sé si lo habrá dicho al principio, la especialidad que usted tiene, unidad funcional. Yo entiendo que la Universidad de Neyar tiene una maestría en física médica, ¿no? Y creo que ustedes se capacitan en el IPEM, o sea, hacen el estudio correspondiente en el IPEM, o dónde lo hacen en el Perú y quién lo certifica. Bueno. Porque hacer el caso de, por ejemplo, en la mañana estuve presente acá y hablaron del IPEM, un expositor, un operador, ¿no? De reactor nuclear dijo que ya los técnicos, los operadores, están entrando en años, se van a jubilar, pero ya no hay innovación de gente joven que quiera entrar a ese campo, o sea, ser profesional en ese campo. Entonces, de todos los 5 años, el reactor nuclear, por ejemplo, puede tener problemas para los operadores. En ese sentido, acá en nuestra especialidad, ¿puede ocurrir lo mismo? Gracias.
Bueno, aquí existe un convenio entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el IPE, ¿no? Donde la maestría en física médica, la cual yo soy magíster de la maestría en física médica acá de la Universidad de Ingeniería, en este caso la universidad como tal certifica, ¿no es cierto? Respecto al tema de los reactores, yo sé que hay una maestría de ingeniería energía nuclear, ¿no? Ingeniero Mario, que también se hace convenio con el IPE. Hay también una segunda especialidad también de protección radiológica, igual, todo en convenio de la Universidad de Energía con el IPE, que justamente ayuda a formar a estos profesionales. Y en la última segunda especialidad que hubo hace un par de años, hubo una gran cantidad de asistentes. Tengo muchos colegas, no solamente físicos, sino también tecnólogos médicos, médicos que participaron de esta especialidad. Yo creo que sí hay profesionales que están, digámoslo de esta forma, dispuestos a formar parte de esta especialidad de las radiaciones, que por desconocimiento muchas personas les tienen miedo. Ok, hay que tenerle respeto, sí, pero tampoco es para tenerle miedo. Con los cuidados de protección radiológica adecuados, lógicamente se puede, uno puede evitar por lo menos los determinísticos, si no puede decir los estocásticos. Pero no, bueno, existen las maestrías y es la Universidad de Ingeniería actualmente quien certifica esta maestría en física médica, ¿no? Ok, bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento y por su presentación le hacemos entrega. Señores, lo que, en todo caso, en el interín, en el break, pueden preguntar porque ya estamos, hay otra expositora y les agradecería que por respeto a, ¿no? Nos hemos extendido porque la verdad que la exposición ha sido muy interesante, ¿no? Creo que ha permitido, y eso que como muy bien lo dijo Alexander, el tiempo inclusive le quedó corto, pero realmente ha tenido una capacidad de síntesis bastante grande que hay que reconocerlo. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hacerle entrega a al físico médico Alexander Jesús Cárdenas Solano, ¿no? El diploma, el reconocimiento por haber participado como expositor en este 18º Encuentro Científico Internacional de Invierno, ESI 2019